Hola, ¿cómo estás? En el día de hoy vamos a ver estado ácido-base. Este es un tema muy complejo que va a requerir de tu lectura complementaria para poder entenderlo. Nosotros en la clase vamos a dar los lineamientos generales y los conceptos generales para que vos puedas interpretar mejor este tema y puedas llegar a comprenderlo, pero con la clase sola no basta para tratar de entender el tema. Bien, es un tema sumamente complejo que incluso lleva horas, ¿sí?, en tratar de entenderlo. Pero vamos a tratar de, en esta clase, poder darte las herramientas necesarias para que vos lo puedas entender. Lo que vamos a hacer primero es definir lo que es un ácido y una base. Un ácido es aquel que tiene la capacidad de ceder iones hidrógeno en una solución. Y esta es la clave, ceder iones hidrógeno en una solución. Por algo está en negrita y subrayado, ¿sí? Ceder iones hidrógeno. Los iones hidrógeno los vas a ver así como H+. ¿Bien? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Habrás escuchado alguna vez. Este ácido clorhídrico, si vos lo pones en agua, se ioniza, quiere decir que se separa, y por un lado te va a dar estos iones hidrógeno, y por otro lado te dan los iones cloruro. ¿Sí? Entonces, este ácido clorhídrico, por un lado te da, se va los iones hidrógeno, se separan, y por el otro lado te quedan los iones cloruro. ¿Bien? Eso es un ácido fuerte, que se llama. Un ácido fuerte se disocia completamente, ¿sí? Se van esos iones por un lado, los iones hidrógeno por un lado y los cloruros por otro. Pero después tenés otro, un ejemplo, hay otros en el cuerpo, pero un ejemplo es el ácido carbónico. El ácido carbónico es este, ¿sí? H2CO3. Esto significa que en agua, si vos pones el ácido carbónico en agua, por un lado también te va a dar iones hidrógeno y por el otro lado te va a dar bicarbonato. Fíjate, empezá a contar cuántos hidrógenos, carbonos y oxígenos hay. A ver, tenemos un hidrógeno acá y un hidrógeno acá, son dos hidrógenos. Después acá tenemos un carbono y acá tenemos un carbono. Y acá tenemos tres oxígenos y acá tenemos tres oxígenos. ¿Sí? Este ácido carbónico se disoció en iones hidrógeno y en iones bicarbonato. Pero esto es un ácido débil. Un ácido débil significa que tiene la capacidad de volver a unirse. Acá se separó los iones hidrógeno por un lado y bicarbonato por el otro, pero se pueden volver a juntar y te hacen de nuevo esto. En cambio, los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, se separan completamente. ¿Sí? Bien. Estos ácidos débiles no. Es una em, disociación parcial que hay. Bien. Por otro lado tenemos las bases. Las bases es todo lo contrario. Tienen la capacidad de aceptar iones de hidrógeno. Aceptar. Los ácidos ceden iones de hidrógeno y las bases aceptan iones de hidrógeno. Ejemplos de bases, el más conocido es el bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato es una base y puede aceptar un ion hidrógeno. Y ahí te va a formar el ácido carbónico. Si vos a este bicarbonato le sumás un hidrógeno más, te da el ácido carbónico, que es lo que habíamos visto acá. Y este es un sistema importante que lo vamos a ver más adelante, que actúa como buffer. Otras son las proteínas. Las proteínas, como la hemoglobina, también tienen funciones de bases. Bien, acordate que hay algunos aminoácidos que tienen cargas, hay otros aminoácidos que no, que son neutros, pero hay unos que tienen cargas negativas, y esos aminoácidos con cargas negativas
es lo que le van a dar a esa proteína la capacidad de aceptar protones. ¿Bien? Concepto importante que tenés que saber en estado de ácido-base, una vez que sabes lo que es un ácido, lo que es una base, tenés que saber qué es una sustancia buffer o amortiguador. Se dice que una sustancia es buffer a esa sustancia que se puede unir de forma reversible a estos iones de hidrógeno. De forma reversible significa que se puede combinar con este hidrógeno en un lugar del cuerpo y en otro lugar del cuerpo lo suelta. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en un lugar del cuerpo se combina con ese hidrógeno, se combina con bicarbonato, te forma ácido carbónico y en otro lugar del cuerpo ese hidrógeno se suelta y listo. ¿Bien? Eso es una sustancia buffer. Entonces, esa sustancia buffer te va a agarrar al hidrógeno en un lugar y te lo va a soltar en otro. ¿Sí? Lo otro que tenés que saber es cuál es el pH normal del cuerpo. El pH de la sangre es de 7,35 a 7,45. Sangre arterial. ¿Bien? Nuestro cuerpo se maneja en ese rango de pH, entre 7,35 y 7,45. Todo nuestro cuerpo funciona bien si estamos en ese rango. Entonces, fíjate qué estricto que es el, el control que tiene que haber para que frente a determinadas circunstancias no se altere. Porque si se va para menos de 7,35 o para más de 7,45, cualquiera de los dos extremos, empieza a haber problemas en el organismo. ¿Sí? Cuando el pH es menor a 7,35, se dice que estamos frente a una acidosis. Cuando el pH es mayor a 7,45, se dice que estamos frente a una alcalosis. Esto nosotros estamos hablando en pH de la sangre. La orina tiene otro pH, la piel tiene otro pH, el estómago tiene otro pH. ¿Bien? Pero acá lo que estamos hablando es el pH de la sangre. Y esto siempre es importante que se maneje entre estos valores de 7,35 a 7,45 para que todo en el cuerpo funcione bien. ¿Está claro? Bien, ahora vamos a ver en líneas generales cómo se regula el pH. Y acá es donde se empieza a complejizar un poco, pero la idea es que vos tengas los conceptos generales y que después profundices en el libro con las páginas que te hemos publicado. Nosotros tenemos tres sistemas que van a regular la concentración de protones en los líquidos orgánicos. ¿Bien? Estos tres sistemas son los que van a empezar a actuar para mantener siempre el pH entre 7,35 y 7,45. El primer sistema que actúa son los sistemas buffer o amortiguadores que estuvimos viendo al principio de la clase. Esos son los que primeros actúan. Y actúan en segundos, ¿sí? Son la primera línea de defensa, como les pusimos acá. Ejemplos de estos sistemas buffer o amortiguadores tenemos el sistema de bicarbonato, los fosfatos, las proteínas como la hemoglobina. La hemoglobina, por ejemplo, es un importante sistema buffer intracelular en el eritrocito. ¿Sí? Bien, y el otro sistema importante es el del sistema bicarbonato, que a continuación lo vamos a ver. Entonces, el primer sistema que se va a poner en marcha es este sistema buffer, que va a ser rápido, en segundos, y es porque se va a combinar de una forma inmediata con un ácido o con una base, depende la situación en que estemos, ¿sí? Y de esa forma se va a tratar de regular el pH y llevarlo siempre entre 7,35 y 7,45.
La segunda línea de defensa es el pulmón. El pulmón va a regular la eliminación de dióxido de carbono. Ya lo vimos cuando estuvimos hablando del sistema respiratorio. Nosotros exhalamos dióxido de carbono. Entonces, el pulmón es el órgano que va a regular la eliminación del dióxido de carbono. Y eso es muy importante porque ahora vamos a ver el sistema bicarbonato. Si vos regulás la eliminación del dióxido de carbono, también vas a regular al ácido carbónico y a través de eso se puede eliminar protones. ¿Bien? Este sistema del pulmón es rápido, actúa en minutos, ¿sí? Tarda un poco más que el sistema buffer. Vos pensás que este sistema buffer o amortiguador ya lo tenés hecho, ya lo tenés sintetizado, está dando vueltas en la sangre, ponele, o si son en el caso de la hemoglobina, ya lo tenés dentro del eritrocito, ¿sí? Este del pulmón, vos tenés que adecuar la ventilación. Tenés que ver si aumentás la ventilación o no aumentás la ventilación. Por ejemplo, si empezás con taquipnea, es decir, si empezás a respirar más rápido, o si haces bradipnea, que es respirar más lento. ¿Bien? Y el tercer órgano que va a participar es el riñón. El riñón va a poder excretar una orina ácida o alcalina, ¿sí? Con lo cual le va a permitir normalizar la concentración de protones. Acordate que cuando vimos sistema renal, ahora en la clase anterior, habíamos visto que se puede secretar protones a la luz del túbulo. Es decir, estos iones hidrógeno los podés secretar a la luz del túbulo y lo orinás, con lo cual vas a tener una orina más ácida porque tiene muchos de esos iones hidrógeno. Asimismo, puedes secretar bicarbonato o puedes reabsorber bicarbonato. Y ahí vas alcalinizando o no la orina. Este sistema de los riñones es más lento, actúa ya en horas o días, pero es el más potente. ¿Bien? Vamos a ver un poquito. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cada uno de estos tres sistemas. Vamos a empezar con el sistema buffer o de amortiguadores, ¿sí? Acordate que un buffer o amortiguador es una sustancia que puede ceder, sí, puede ceder o aceptar protones, ¿sí? Esos iones hidrógeno. Vamos a ver este sistema buffer bicarbonato. Acordate que existían otros sistemas buffer, pero este es el sistema bicarbonato. Fíjate, normalmente nosotros tenemos que hay una producción de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se une con agua y esto te va a dar ácido carbónico. Fíjate la flecha. Tenemos dos hidrógenos acá, dos hidrógenos acá, un carbono acá, un carbono acá, tres oxígenos acá, un oxígeno y dos oxígenos, tres oxígenos, ¿sí? Entonces, dióxido de carbono más agua te va a dar ácido carbónico en presencia de la anhidrasa carbónica. Por esta reacción es lenta, pero si está en enzima es más rápida. Y a su vez el ácido carbónico también puede disociarse y darte agua y dióxido de carbono. Ahora, ¿qué pasa con el ácido carbónico? El ácido carbónico, fíjate que vos tenés acá dos flechas. Una flecha que es más chica y una que es más grande. La flecha, acordate que nosotros hemos dicho que es un ácido débil, o sea que se disocia parcialmente. Y eso es lo que te está marcando la flecha acá. Se va a disociar en protón y bicarbonato, ¿sí? Pero rápidamente, así como se disocia, se vuelve a hacer ácido carbónico. Y fíjate que esta flecha es más grande. Entonces, al pasar esto, las concentraciones de estos iones hidrógenos es baja, porque apenas se disocia, se vuelve a conjugar y se hace otra vez ácido carbónico. ¿Bien? Entonces, una parte del sistema buffer bicarbonato es ese.
La otra parte del sistema es que nosotros vamos a tener una sal, esto que estás viendo acá, esto es HCO3, es bicarbonato. Na es sodio. Esto es el famoso bicarbonato de sodio. El famoso bicarbonato de sodio se disocia en sodio por un lado, sodio, y por otro lado bicarbonato, ¿sí? Que es esta parte. ¿Bien? Entonces, fíjate que este sí se disocia más. Ahora, si nosotros queremos juntar estos dos sistemas, fíjate cómo los juntamos. Tenemos dióxido de carbono más agua. Estos dos te van a dar ácido carbónico, que es esto. Y el ácido carbónico te va a dar protón y bicarbonato, ¿sí? Te va a dar protón y bicarbonato. Y el bicarbonato se va a juntar con el sodio para darte bicarbonato de sodio. ¿Bien? Y este sistema también puede ir hacia atrás. Ahora, fíjate, pensemos qué pasa si a esto se le agregan más protones. O sea, le agregamos un ácido clorhídrico. Acordate que el ácido clorhídrico se disocia, es un ácido fuerte y se disocia completamente. O sea, por un lado te va a dar el cloro ion cloruro, y por otro lado te va a dar el ion hidrógeno. ¿Bien? Entonces vos, en esta solución que tenemos, agregaste ácido clorhídrico. Con lo cual agregaste un montón de estos iones hidrógeno. Entonces vos agregaste un montón de iones hidrógenos. Vos al agregar muchos iones hidrógenos, estos iones hidrógenos se van a combinar con el bicarbonato. Y se combina con el bicarbonato y te dan ácido carbónico. Y este ácido carbónico, que también va a estar aumentado, te va a dar dióxido de carbono y agua. Y el dióxido de carbono vos después lo vas a exhalar. ¿Bien? Ahora vamos con el segundo sistema, que era el pulmón. El pulmón va a participar en la regulación del pH porque va a controlar el dióxido de carbono del líquido extracelular. Y esto es a través de la respiración. Acordate que exhalamos dióxido de carbono. Si aumenta la ventilación, vos pensás que si respirás más rápido, ¿sí? Si tenés taquipnea, se elimina dióxido de carbono. Bien, si vos respirás más rápido vas a eliminar más dióxido de carbono, con lo cual va a disminuir la concentración de estos iones hidrógeno. Y si disminuye la concentración de iones hidrógeno, te va a aumentar el pH, ¿sí? Se va a ir más hacia la alcalosis. ¿Está claro? Acordate que la acidosis era un pH menor a 7,35. Y mientras vos más iones hidrógeno tenés, más ácido vas a tener. Con lo cual el pH va a ir disminuyendo. ¿Bien? Bueno. Caso contrario, por ejemplo, si disminuye la ventilación, es decir, si empezás a respirar poco. Por ejemplo, algún paciente que tenga alguna dificultad respiratoria, esté con disnea, con sensación de falta de aire, y que empiece a respirar con una frecuencia menor a lo que lo hace habitualmente. Entonces, si disminuye la ventilación, va a aumentar dióxido de carbono, y es lógico, ¿sí? Está respirando menos, entonces está reteniendo más dióxido de carbono. Al aumentar el dióxido de carbono, va a aumentar la concentración de protones. Y este aumento de la concentración de protones, si vos tenés más protones, vas a tener un pH más ácido. Lo vas a tener menor a 7,35, que es lo que te dije recién. Y entonces el paciente va a entrar en una acidosis. Y esto es lo que pasa muchas veces con los pacientes con algún problema respiratorio, ¿sí? Alguna crisis asmática, algún paciente pediátrico con bronquiolitis, que tenga mucha dificultad respiratoria, hacen lo que se llama una acidosis respiratoria.
Esto es, van a tener mucho dióxido de carbono y cuando vos les haces una muestra de sangre arterial, el pH te va a dar menor a 7,35. Eso es una acidosis respiratoria, ¿sí? La causa del problema está en la retención de este dióxido de carbono, está en el pulmón, ¿sí? No está en el bicarbonato. Bien. Y lo otro que tenés que saber es que si disminuye el pH, como estaría pasando en este caso, va a aumentar la ventilación. Y esto es casi una obviedad, ¿sí? Porque vos pensás, el cuerpo, vos estás respirando a una frecuencia menor que lo habitual, ¿sí? Suponete vos estás respirando a 12, con una frecuencia de 12 respiraciones por minuto, ¿sí? 12 respiraciones por minuto. Ahora de repente empezás a respirar a la mitad, 6 respiraciones por minuto. Vos vas a respirar 6 veces por minuto, con lo cual va a aumentar tu cantidad de dióxido de carbono, porque vas a estar reteniendo dióxido de carbono. Eso te va a terminar disminuyendo el pH, entras en una acidosis, y el cuerpo lo que va a hacer es aumentarte la ventilación. Se va a dar cuenta que vos estás respirando a una frecuencia menor y va a gatillar mecanismos para que vos aumentes la frecuencia respiratoria. ¿Bien? Y esto es lo que vemos en este gráfico, en donde acá estamos viendo ventilación alveolar, y esto es cambio del pH en el líquido corporal, ¿sí? Imagínate el cambio de pH en la sangre. Lo normal, sí, esto es la ventilación alveolar, que sea 1, y no hay ningún cambio. Si nosotros estamos respirando normalmente, no tendría que haber ningún cambio en el pH de nuestra sangre arterial, por ejemplo. Ahora, si nosotros aumentamos la ventilación alveolar, es decir, que disminuimos la concentración de dióxido de carbono, si aumentas la ventilación alveolar, pensá que estás respirando más rápido, entonces vas a eliminar más dióxido de carbono, y esa eliminación del dióxido de carbono lo que va a hacer es aumentarte el pH. ¿Sí? Más 0,1, más 0,2, te aumenta el pH. Fíjate, en la medida que aumentas la ventilación, te aumenta el pH. Ahora, en la medida que vos disminuís la ventilación, es decir, si respirás más lento, por ejemplo, el pH lo que va a pasar es que te disminuye, se te va a hacer más ácido y se te va hacia una acidosis. Bien, entonces acá el pH se te va hacia una hacia una em, bueno, y acá lo que estamos viendo es un gráfico en donde vemos acá ventilación alveolar y cambio en el pH. Esto sería lo normal, con una ventilación de 1 no tendría que haber ningún cambio. Ahora, cuando aumentamos la ventilación, es decir, si empezamos a respirar más rápido, por ejemplo, fíjate que el pH va aumentando, es decir, se va hacia una alcalosis, ¿sí? Ahora, si empezamos a respirar más lento, fíjate cómo si la ventilación es menor que 1, si la ventilación es menor, si respiramos más lento, el pH va disminuyendo, con lo cual se hace más ácido y esto va hacia una acidosis. Bien, este gráfico es la explicación de esto que veníamos hablando. Y el último sistema es el riñón, y simplemente acá te quiero dar estos tres. Y el riñón va a participar en la regulación del pH básicamente mediante tres mecanismos. Uno es la secreción de protones. No sé si recordás que en la clase de renal estuvimos viendo que en el túbulo lo que se puede hacer, además de reabsorber diferentes sustancias, es secretar diferentes
sustancias. Bien, una de las cosas que se puede secretar son estos iones de hidrógeno. Bien, entonces suponete que en la sangre tenés un pH ácido, que tenés muchos iones de hidrógeno en la sangre, lo que va a pasar es que esos iones de hidrógeno se sacan de la sangre y se secretan a la luz del túbulo y eso va a la orina. La otra forma que participa el riñón en la regulación del pH es reabsorbiendo bicarbonato, ¿sí? Porque vos el bicarbonato lo vas a filtrar, es decir, el bicarbonato lo vas a tener en la luz del túbulo. Y vos suponete que tenés muchos iones hidrógeno en la sangre, vos lo que podés hacer es agarrar este bicarbonato que está en la luz del túbulo y va a ser eliminado por orina, lo sacás de la luz del túbulo y lo combinás con el ion hidrógeno que tenés en sangre. ¿Bien? Y el otro mecanismo es producir de nuevo bicarbonato. En el riñón se puede hacer la síntesis de nuevo de bicarbonato. ¿Está bien? Y ese bicarbonato se va a combinar con el ion hidrógeno y lo va a neutralizar, formándote el ácido carbónico, que eso después se disocia en pulmón y respirás y exhalás el dióxido de carbono. Bien, a través de estos tres mecanismos el riñón puede regular el pH. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que hayas podido entender el concepto general. La idea de esta clase es que te dé los lineamientos generales, valga la redundancia, para que puedas entender este tema del estado ácido-base, para que vos puedas capaz de leerlo con mucha paciencia y tiempo del libro para poder interpretarlo. Bien, cualquier duda que tengas, cualquier consulta, escribinos. Estamos acá para ayudarte en este proceso de enseñanza y aprendizaje en donde también nosotros estamos aprendiendo. Gracias. Chau.